La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 10. La palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde el versículo 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, verso 26. La Sagrada Escritura. Para las personas que estén escuchando este mensaje en este momento y en este tiempo difícil que estamos pasando. Todavía la persona que se había apartado del Señor, persona que había estado quizás separado del camino santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que esté atento también a esta palabra, porque la palabra es fiel y verdadera, lo que viene de Dios. Capítulo 10, verso 26 en adelante dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de su pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, tuviste gran combates de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que están en una situación semejante, porque de los presos también os acordasteis, os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sostuvisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tienen gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice la Sagrada Escritura. Aleluya. Qué maravillosa es la palabra de Dios, qué poderoso es, bendito Dios, pero también duras son las palabras. Porque en esta parte, gloria a Dios, el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuántas personas vemos conociendo bien, conociendo la palabra de Dios? Han cometido pecado y siguen cometiendo pecado. Es como que la gente
están mirando y no, pero no pasó nada. Porque quizás el Señor en su infinita misericordia no permitió que nada acontezca todavía, pero hay un castigo que es en lo eterno. Porque si conocemos la verdad, si fuimos iluminados con la palabra de Dios, si hemos sido iluminados y conocemos esa verdad y esa verdad hemos vivido, bendito es el Señor. Pero ahora en este tiempo, bendito es Dios. Lo que hemos hecho quizás es, aleluya, volver otra vez al pecado después de haber conocido esa verdad. Quizás hay personas que, mujeres específicamente, ya se casó, ya no quiso vivir más en pecado. Ahora que ya está casada, se embaraza del marido y lo hacen aborto. O quizás ahora que ella se casó, para no embarazarse, están siendo tratadas. Y lo que hace es directamente que está impidiendo la voluntad de Dios. Quizá hay personas en este tiempo conociendo la verdad, están todavía emborrachándose. Conociendo la verdad, están todavía en el pecado. Y dice, si pecaremos voluntariamente, son pecados ya voluntarios. Después de conocer la verdad, de conocer la palabra de nuestro Dios, que estén ahí cometiendo otra vez pecados, horribles pecados, porque el aborto es un asesinato. Y hay varios pecados que uno está cometiendo, pero conociendo la palabra, conociendo la verdad de la palabra. La infidelidad conyugal es un pecado y conociendo la palabra alguno se va y lo peca, está pecando. Y no se arrepiente, no abandona. ¿Cuántas mujeres están sufriendo en este tiempo? Y está clamando a Dios y esa es la única forma para sostenerse todavía, porque si no fuera por la ayuda del Señor, ya algunas de las mujeres ya no iban a seguir estando en el matrimonio o en su casa. Solamente ayudado todavía. ¿Por qué? Porque hay problemas y graves problemas. Aleluya. Situaciones difíciles que está pasando cuántas mujeres queriendo servir a Dios y cuántos obstáculos, cuántos varones, cuántos esposos y aún hijos le están poniendo trabas, problemas en casa por causa del pecado. O quizás el hombre quiere seguir bien, pero la mujer ahí está en el pecado y no quiere abandonar, y entonces comienza a buscar mujeres también muy violentas. He visto también mujer muy violenta que hacía de todo porque el marido se fue en una iglesia evangélica. Y hay hombres también, bendito Dios, que actúa de esa manera. Muchas situaciones muy bien difíciles, hermana iglesia. Pero la palabra es claro. Si pecares voluntariamente después de haber conocido, dice, después de haber tenido un conocimiento de la verdad, y ahí vamos a la verdad que es Cristo Jesús.
y clama la salvación, pero ya llegué en el pecado, aleluya. ¿Cuántas personas, conociendo la palabra de Dios, se están separando, divorciándose o mendallí de vuelta? Jesús dijo que aquella persona que se casa y se separa y se vuelve otra vez a casar, esa persona que se vuelve a casar está en adulterio. Y dice la palabra de Dios que los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Hoy en día, ¿cuántas personas en iglesias evangélicas están ahora separándose? Se vuelven a casar. Y esto es lo que Dios prohíbe. Y esto está diciendo la palabra: si pecar es voluntariamente, sabiendo bien de que esto es, al hacer esto y al agarrar otra persona, uno va a estar en adulterio, pero lo hacen voluntariamente. Y luego dice que se va a ir al cielo. ¿Cómo es que Dios sería tan injusto, Dios, entonces, para castigarle a unos y a otros dejarle porque aceptó a Cristo? Algunos, conociendo la palabra, después de haber conocido la palabra, lo hace. Aquí dice la palabra que esta, después de haber conocido la verdad de la palabra, y está ahí en ese pecado, porque muchos están en esa condición, conociendo ya la palabra de Dios, conociendo. Después de conocer la palabra, lo están tomando a otro hombre, a otra mujer. Yo le doy un ejemplo nada más, que es ya casi cotidianos en nuestro diario vivir de hoy en día. Después de conocer esa verdad, pues después de conocer la palabra de Dios. Porque esos son pecados que no... ¿Cómo va a solucionar ese hombre, esa mujer? Se tiene que volver otra vez a separar de ese hombre o esa mujer. Si se separó de su propia esposa, de su propio esposo, no le costó para separarse de ese. ¿Cómo que ahora le va a costar tanto de separarse del otro que no es su esposa? O ella es la esposa segunda, o el esposo segundo, o lo que sea, o el concubino nada más. No le costó separarse del otro que tomó compromiso. Tomó compromiso ahí delante del juez, tomó compromiso delante, quizás no importa delante de quién, pero hizo un compromiso delante de Dios. Delante de Dios lo hizo el compromiso. Bendito es el Señor. Y ahí está, bendito Señor. Y dice acá la palabra: ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué puede hacer? Después de conocer la palabra y vuelve otra vez al pecado. Este es uno de los pecados más que hoy en día está de moda y ya no se puede solucionar así nada más. Si la palabra del Señor mismo dice que los adúlteros y los fornicarios no va a poder entrar en el reino de los cielos, a menos que reconozca su pecado y renuncie de su pecado, lo que está en esa condición no va a poder entrar en el reino de los cielos. Está claro eso en la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Está claro eso en la Biblia. ¿Y cómo que esto, que conociendo la palabra se vuelve otra vez a casar y conociendo bien que Jesús dijo: el que se casa con la repudiada o con el divorciado, si divorciada, comete adulterio? Comete adulterio y vive en adulterio y muere sobre la tierra, no porque él es un siervo de Dios,
No, porque es una sierva de Dios, por eso se va a ir al cielo. ¿Y cómo? ¿Quién lo borra entonces esa palabra que dice los adúlteros y los fornicarios no va a entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo es que Dios se va a contradecir en su palabra? ¿Cómo es que Dios se va a contradecir en su palabra? ¿Cómo es que un día dijo, no, los fornicarios y los adúlteros no va a entrar en el reino de los cielos? Pero uno, conociendo la palabra, se separa y se va y se vuelve otra vez a casar. Está en adulterio según la palabra de Cristo Jesús. ¿Y cómo va a poder entrar en esa condición en el reino de los cielos? Horrenda cosa. Y dice la palabra, estoy leyendo una horrenda expectación de juicio. Expectación, dice, están expectantes, están esperando una horrenda, un castigo horrendo, bendito es el nombre de Jesús. Hemos de correr, amada iglesia, de salir del pecado. Y más todavía después de conocer que tenemos que estar en el pecado. Después de conocer la verdad de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Una horrenda expectación, cosas horrendas, un castigo horrible, aleluya, una expectación, esperando, una horrible, dice, castigo, juicio, horrible juicio, le está esperando a esa clase de personas. Y de hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. Hay un infierno, hay un lugar de tormento, hay fuego, bendito es el Señor que ahí está, alabado sea a Cristo. Está esperando para los que están en esta condición. Si tú estás en esta condición, te lo advierto en esta hora de la... Sé si usted qué hora está escuchando, pero bendito es el Señor. Ténganlo en cuenta, bendito es Dios. Hay un hervor de fuego. Un fuego que arde, que no se apaga. Es el fuego del infierno, que le espera. El infierno insaciable. Hay mucho lugar en el infierno para mucha vida. Y dice que ha de devorar, dice, a los adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son sus enemigos? Aquellos que no le creen y no le obedecen. Porque el amigo es aquel que está a tu favor. El enemigo es el que está en contra de ti. El enemigo es aquel que no te quiere. El enemigo es aquel que no te quiere escuchar. El enemigo es el que está en todo está en contra de ti. Ese es tu enemigo. Ese no puede ser tu amigo. Y mire, hermanos, como dice el escritor, el libro de Hebreo dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando le trajeron a la mujer que fue sorprendida, cuando le sorprende en el acto de adulterio, le trajo a la mujer, porque esa mujer tenía que ser muerta. Y esta era una de las escenas que vemos nosotros, cómo ellos hacían cumplir la ley. Pero fue la gracia del Señor que lo libró a esa mujer, porque esa mujer verdaderamente en ese momento merecía la muerte. Y que violaba entonces esa ley que Dios le dio a Moisés. Por el testigo de 2 o 3 personas tenía que morir sin piedad. Tenía que morir. Eso es lo que nos dice la palabra. Y hace la pregunta al escritor: ¿cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? El que no valora la sangre de Cristo. ¿Qué piensas?
¿Cuánto mayor castigo, dice, pensáis que recibirá? Hay una condenación, un castigo mayor para lo que conoció la palabra de Dios y no se sujetó a esa palabra. Y el que conoció esa palabra y no se sujetó, bendito Dios, para esa persona bendito es el Señor. Va a ser el castigo, va a ser mucho más duro en el infierno. No es que en el infierno, que es un lugar, bendito Dios, que todos son iguales, el castigo es igual a todos. Quizás va a ser mucho más terrible el castigo, aquí lo dice la palabra. Mucho más duro, mucho más difícil va a ser el castigo. ¿Por qué? Porque ya conoció que había una sangre de Jesús que lo libraba, ya fue libertado, pero vuelve otra vez a pecar y muere así. Físicamente sobre la tierra se va en el lugar. Hay un mayor castigo entonces para esa clase de personas. Si tú volviste atrás, este es el momento que te arrepientas, que llores en la presencia de Dios, que pida misericordia. Ojalá tengas misericordia al Señor de ti para perdonarte, porque si pecaste voluntariamente, hay un difícil momento, un juicio que te espera, un castigo horrible que te espera. Si te apartaste, o tal vez estás en la iglesia, participas de todo, pero tu vida estás en pecado. No importa si eres pastor, evangelista, pero eres un doble casado. Una mujer que te casaste con un hombre que ya es casado, ese es su segundo o su tercer matrimonio. Tú eres la víctima. Tú eres la víctima. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque Jesús lo dijo así. Que se casa, entonces comete adulterio. Siempre le digo, si por ahí hay personas allí que quiere casarse con un casado, divorciada. Esa mujer soltera, esa mujer soltero, ese hombre soltero, esa mujer soltera que está a punto de casarse con uno divorciado. Esa persona tiene todavía la libertad de irse y casarse con un soltero o con una soltera. Y estar bien. De no cometer el error de casarse con un hombre casado o con una mujer casada. Y un castigo que le espera, entonces dice, ¿cuánto? Dice, será mayor castigo aquel que pisotea la sangre de Jesús. Aquel que tiene por pocas cosas lo que hace, su pecado es demasiado poca cosa. No, el Señor es misericordioso y me va a perdonar. ¿Y qué entonces de estas palabras? Está escrito en la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Que pisotea al Hijo de Dios. Que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Tuviere por inmunda. Demasiado poca cosa. La sangre de Cristo que fue derramado para libertar, para perdonar. Si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciese afrenta al Espíritu de gracia. Ofender al Espíritu de gracia, ofender al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se entristece. Él se entristece cuando estamos en pecado, cuando cometemos pecado. El Espíritu Santo se entristece por nosotros. Entonces,
no solamente deja de balde la gracia de Dios, sino también le ofende al Espíritu Santo con toda esta actitud de pecado, porque uno peca voluntariamente, sabiendo bien que mejor que se escape por su vida, pero comete ese error. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Mire lo que es lo que Dios dice. Conocemos, dice, mía es la venganza. Ya de se ha solucionado. Ella de todo ya por lo ya poa. Que siga haciendo lo que quiere. Eso es lo que nos dice Dios. Déjame a mí. Déjame nomás que haga lo que quiere. Si mía es la venganza, yo voy a pagarle. Yo le voy a darle su paga. Si uno está en pecado y si va a cobrar por ese pecado, aleluya. El único precio por el pecado es la muerte. La muerte espiritual, la condenación. Por eso dice el Señor, déjeme a mí, mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Le va a juzgar a su pueblo, el Señor va a juzgar a su pueblo. Si tú eres pueblo del Señor, a usted y a mí el Señor nos va a juzgar por nuestros pecados. Pero nos justificará a través de la sangre de Jesús y nos apartamos del pecado para vivir en santidad, para darnos salvación y vida eterna. Pero eso es negarse de nosotros mismos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Qué cosa horrenda, qué cosa horrible, alabado sea el nombre de Jesús. Es caer en manos de un Dios vivo. Que el Dios eterno tome el juicio, tu caso o mi caso, para condenarnos o para libertarnos. Porque Él es justo. Nos dará justamente lo que merecemos. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nos avisa. Horrenda cosa. Así es que escapémonos. Ya escapana. Ya ahí no hay pecado, güey. A nivel de pecado y la la verdad. No peques más. Si supiste la verdad, entonces dejes de pecar. Santifica tu vida. Porque Cristo viene y puede ser que en cualquier momento nos sorprenda la muerte física, la partida sobre la tierra. Aleluya. Pero trata la memoria, dice, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Comenzaron esto. Habla cuando la iglesia primitiva fue perseguido también. Ellos pasaron muchas persecuciones. Y ahí delata un poco lo que se había pasado también en ese tiempo. Dice, por una parte, dice, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculos. Pasaron por desprecios, pasaron tribulaciones, fueron perseguidos y fueron prácticamente, se hizo espectáculo en todo lo que habían estado pasando en la iglesia primitiva. Y dice, también por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en la misma situación, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No le importó lo que perdía. Las cosas materiales, ellos quizás perdieron todo. Se acordaban también las personas que estaban ahí presos. Ellos colaboraban, quizás le ayudaron, quizás hicieron todo lo que podían desde afuera. Perdieron todos sus intereses y no le importó todo lo que perdían. ¿Por qué? Porque sabían que lo que está en los cielos es mejor. Y lo que estaba aquí en la tierra son todos perecederos. Dice también, no perdáis pues vuestra confianza. Eso es de lo que muchas veces nosotros perdemos, esa confianza. Aleluya. No perdamos, dice, nuestra confianza, que tiene gran galardón.
si hay un gran premio para los que son fieles, aleluya. Y debemos de ser fieles delante del Señor, porque es necesario la paciencia. Primero tener la confianza, luego tener la paciencia. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así, para alcanzar la promesa, entonces debemos de tener la confianza, debemos de tener la esperanza. La confianza y la esperanza, entonces, bendito es el Señor. Para obtener, para recibir la recompensa, la promesa, la recompensa de Dios. Y aún dice también aquí, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién es lo que ha de venir? Es el Señor Jesús. El rapto de la iglesia en cualquier momento va a suceder, no va a tardar. Mas el justo dice, por fe vivirá. El justo vivirá por su fe. Gloria a Dios. Si somos justificados por la sangre de Jesús, entonces vamos a vivir por esa fe que es lo que nos va a sostener. Día tras día nos va a sostener esa fe. Aleluya. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el escritor. Si retrocedes, si tú estás retrocediendo, no le agradas ni al Señor ni a nadie. Porque dice también, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No es para eso, no es para perdernos. No vamos a retroceder nosotros para volver otra vez a perdiciones. Y aún el castigo va a ser mucho más terrible para los que habían retrocedido. Así es que tú que estás ahí al costado del camino, eres parado, eres oveja iglesia, ayer en pecado, quizás algunos y no vos a pecar y pesan solamente con las 20 y no la iglesia, pero al borde del precipicio de caerte en el pecado, o tal vez ya pomaína ya no es reconocente, porque apartado del Señor pues es difícil de sostenernos en santidad. Gloria a Dios. Entonces vuelva a leer, dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Esa clase es lo que somos, para preservar nuestra alma, para seguir sosteniendo. Para eso Dios nos dio esta fe que tenemos, esa fe que podamos nosotros continuar hacia adelante y no detenernos. Este es lo que hoy en día. Y abandonar el pecado. Recuerde, abandonemos el pecado, amada iglesia. Ese pecado nos va a llevar a una condenación segura, a una condenación eterna. Alabado sea el Señor. No permitas, amada iglesia, que esto acontezca contigo. Anina ya tiene condenati porque no me sé gusto donde yupe. No le des gusto a tu gusto. Aleluya. Apártate del pecado, haga el bien, persiste en ella, tenga confianza de que el Señor no tardará en venir, en cualquier momento viene. Y cuando Él venga, y si tú no estás preparado, estás en el pecado, te vas a quedar, luego te vas en el infierno a sufrir eternamente y para siempre. Ahí es un castigo horrible, es lo que le espera a todo lo que no quiere obedecer al Señor. Aleluya. Gloria sea a Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Señor, te doy las gracias por tu gran amor y misericordia, porque en ti está el poder sobrenatural. Toma control, Dios mío, en el nombre de Cristo, y ayúdanos, Señor, porque solamente tú tienes la última palabra para engrandecer tu santo nombre, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Perdona, Señor mío, nuestros pecados y ayúdanos, Dios mío. Que tengas misericordia, Señor, de las personas que están en condiciones, Dios mío, para ser condenados, Padre amado. Que tenga misericordia, y si se aparta alguno de sus pecados, Dios mío, tú tienes, Señor, en tu palabra está escrito: aquel que se aparta de su pecado, que tendrá misericordia, Señor mío, que recibirá misericordia, Padre. Misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Amén.